Buenas noches, queridos seguidores y amantes de la lectura. Soy Juliana Ortiz Ruano, poeta y mediadora del Tambo de Lectura de la Casa de Acogida Hogar Infanto Juvenil Femenino de Guayaquil. Hoy continuamos con nuestro programa de entrevistas Jueves de Libros, que realizamos con el afán de acercar a la lectura a la comunidad desde distintas perspectivas. Gracias al esfuerzo del Ministerio de Cultura y Patrimonio, el Ministerio de Educación y la Organización de Estados Iberoamericanos, en el marco del Plan Nacional del Libro y la Lectura, el programa Yo Leo y la Cámara Ecuatoriana del Libro, tenemos el honor de contar con la presencia de Juan José Rodinás. Juan José Rodinás nació en Ambato en 1979. Ha publicado Los Rastros en el 2016, Viaje a la Mansedumbre en el 2007, Barrido de Campo en el 2010, Código de Barras en el 2010, Cromosoma también en el 2010, Estéreo Zen en el 2012, Anedonia en el 2013, Kurdistán en el 2017. Cuaderno de Yorkshire en el 2018 y Yarabí para cantar bajo los cielos del norte en el 2019. Además, ha reunido su trabajo en antologías personales como Los páramos inversos o 9 grados de turbulencia interior. Recopiló junto con Luis Carlos Musó el libro Tempestad Secreta, muestra de poesía ecuatoriana contemporánea, en el 2010. Publicó como traductor el libro Una cosa natural, 29 poemas norteamericanos. Ha obtenido, entre otros reconocimientos, el Premio Internacional de Poesía Joven La Garúa en el 2007, el Premio Festival de la Lira en el 2013, el Premio Margarita Hierro en el 2017 y el Premio Casa de las Américas en el 2019. Tiene un doctorado en estudios hispánicos por la Universidad de Leeds. En 2019 ganó el Premio Casa de las Américas y en el 2021 el Premio Nacional Aurelio Espinosa Polit, con su poemario Fantasías Animadas de Ayer y de Hoy. No, Bienvenido, casi. Juan José. Sí. Muchas gracias, Juliana, por la invitación y muchas gracias a las personas que tuvieron la gentileza de convidarme a esta conversación. No, muchas gracias a ti, Juan José. Eres una voz importantísima de la poesía del Ecuador y para mí es una gran alegría poderte preguntar cosas. Bueno, empezando con esta entrevista, considerando que el ser poeta implica, además de escribir, por supuesto, leer bastante, eres por lo tanto un gran lector. ¿Cómo la lectura se comienza a convertir en algo tan importante para tu vida? ¿Y cómo la escritura, específicamente de poesía, se convirtió en uno de tus principales oficios? Em, digamos que yo vengo de una familia de clase media baja, ¿no? Mi abuelo era, digamos que yo crecí solo con mi familia materna, ¿no? La figura, digamos que la figura masculina más significativa fue mi abuelo que era chofer, y mi abuela que era costurera, ¿no? Entonces, como a pesar, digo, de esto, o sea, mi abuelo como que tenía la idea de que eran importantes los libros, no, no era una persona que había leído demasiados libros, pero tenía un cierto respeto a la cultura letrada, ¿no? A la cultura de los libros. Entonces había enciclopedias en mi casa. Entonces fui de niño, digamos, un lector sobre todo de enciclopedias. Estas enciclopedias que ya no existen, que ya no se fabrican. eh, pero digamos que en parte de mi imaginario infantil son muy significativas las enciclopedias, ¿no? Entonces, eh, ese fue, digamos, mi primer territorio de lectura, algún libro de rimas, ¿no? De rimas y poemas. Particularmente recuerdo un poema que me llamó muchísimo la atención porque era muy curioso, muy raro, un poema de Carlos Edmundo de Oria, una cosa como medio dadaísta que era disonante en el contexto de ese libro de poemas para niños. Y que yo lo considero un estupendo poema incluso hoy, ¿no? Entonces, eh,
Y luego, claro, ya estuvo la adolescencia, que supone también un cambio de sensibilidad, un choque, digamos, con el mundo adulto, con el mundo de la, digamos, de la realidad social más cruda, no sé. eh, la educación también en los colegios fiscales para alguien que tiene una sensibilidad, digamos, un poco más delicada, pues, la vida a veces puede ser un poco pesadillesca. Entonces, en ese contexto yo comencé a leer poesía y escribir cosas, ¿no? Creo que el texto más que me impactó más en esa etapa adolescente puede haber sido la poesía completa de César Vallejo, ¿no? Y también eh, las traducciones de los poemas de Baudelaire. Yo creo que esas dos cosas como que me impactaron mucho y me generaron una inquietud particular en relación a cómo uno podría expresarse a través de la poesía, ¿no? Entonces, sí, digamos que eso. Gracias. Bueno, cuando te leemos, yo considero que con tu escritura consigues interpelar al lector sobre la concepción unidireccional de lo real, lo imaginario y lo ficticio. ¿Crees que la poesía permite desdibujar dichos planos para abrir la posibilidad a otros medios de lenguaje y del hacer mundo? Eh, creo que en tu pregunta como hay como dos elementos y, y voy a tratar de contestar el primero, luego abordar el segundo. Creo que efectivamente ese tipo de inquietudes, ese tipo de inquietudes en relación a esa tensión entre lo real y lo imaginario, entre lo real y lo fantástico, entre lo real y lo ficticio, es algo que ha estado presente desde que yo era niño, es algo que en cierto sentido en mis momentos de cordura, cuando estaba tratando de esquivar esto y irme por otro lado y tratar de tener una vida más funcional. Entonces, en esos momentos, pues como que eso, noté que eso era algo como estructural en la forma en que yo percibía el mundo, ¿no? En la forma en cómo yo me relacionaba con la realidad. Entonces, sí, o sea, desde preguntarse si es que de pronto estos hongos que había en el jardín del parque. Cuando era niño, de pronto se podían convertir en animales fantásticos o cosas así. O sea, es posible. Solo el hecho de plantearse la pregunta ya supone que no estás en el mismo encuadre que la mayoría de las personas, ¿no? Y claro, si te lo sigues preguntando ya pasados los 30 años, eso significa, no, eso es algo todavía más complejo. Entonces sí, yo creo que es algo como constitutivo de mi forma de sentir y de relacionarme con la vida. Em, y por otro lado, creo que además yo considero que esa sensibilidad es necesaria en función de repensar la realidad, ¿no? De pensar nuevos escenarios para la vida, ¿no? A veces los escenarios imposibles son los que pueden permitirnos habitar de mejor manera el mundo en ciertas circunstancias, ¿no? Entonces, yo creo que sí, va por ahí, digamos, tratando de contestar, fue empatar en las dos partes de tu pregunta. Gracias. Bueno, también George D. Huberman nos dice que toda imagen es una puesta en abismo ante el tiempo. En ese sentido, tu poética compromete un tratamiento del tiempo que dista de cualquier linealidad. Ya no encontramos en ella una serie de progresiones hacia el futuro, sino una mixtura de las temporalidades. ¿Cuál es tu concepción del tiempo y de qué manera lo concibes a la hora de escribir? Em, yo, cuando era, digamos, cuando era adolescente, bueno, cuando eres niño tienes la sensación de que el tiempo es eterno, ¿no? De que tiene una especie hay una especie de temporalidad infinita.
¿no? Pues, un niño mm, es plenipotenciario, ¿no? En alguna medida, ¿no? Eh, desde luego, eso depende de las circunstancias específicas, ¿no? De tu niñez y las cosas que te toca vivir y afrontar. Pero en la adolescencia, yo sí que me empecé a preguntar sobre la mortalidad, ¿no? Sobre la muerte. ¿Y qué significa, no sé, una persona que vive con suerte 90 años frente a un universo que tiene millones de años de edad, ¿no? Cuando tienes una educación católica, te planteas la espiritualidad en términos de un Dios, del Dios, digamos, del Dios judio-cristiano, o sea, no te lo planteas en otros términos, ¿no? Entonces, ¿es eso o la nada? Entonces, en esa, en esa, en esa, digamos, en esa tensión, pues comenzaron a surgir algunas preguntas sobre el paso del tiempo, ¿no? Que creo que, como me decía Andrés Cadena en una entrevista que me hizo para la revista Rocinante, yo, por ejemplo, aparecen trenes, ¿no? Trenes, muchos trenes, y el tema de los trenes como una alegoría sobre el paso del tiempo y cómo puedes ver el mundo pasar mientras tú pasas, ¿no? Y ya no vuelves a ese lugar. Entonces es algo sobrecogedor si uno lo piensa con un poquito de intensidad, ¿no? Y claro, y luego está el- la posibilidad de imaginar que regresas, ¿no? Entonces, y como digo, en mi mente a veces esos momentos no se distinguen y no se diferencian, ¿no? Y creo que es una especie de conquista de la propia afectividad para rescatar y restituir esos momentos de mi vida, ¿no? Para recuperarlos y, digamos, que sigan constituyéndome, ¿no? Ajá, eso creo que por ahí sería una posible respuesta a la pregunta. Sí, otra pregunta que tengo es, tanto en Cuaderno de Yorkshire como en Yarabí para cantar bajo los cielos del norte, hay una idea latente sobre la posibilidad de que todo puede perecer. ¿Qué papel juega lo efímero y lo pasajero en tu escritura? ¿De qué manera lo real y lo tangible en tu estructura poética tiene la capacidad de perdurar o olvidarse? ¿Qué certidumbres consideras tú que desconfigura tu escritura? Eh, Creo que efectivamente eso es algo que está presente y que se ha ido haciendo presente más aún en las últimas cosas que he escrito. Eh, yo recuerdo algo que decía, creo que Carlos Eduardo Jaramillo, que decía que cuando uno llega a cierto momento de su vida, mm, el tiempo se vuelve retrospectivo, ¿no? Entonces comienzas a mirar hacia atrás y el tiempo que te queda comienza a ser menos en relación al que ya viviste, ¿no? Entonces eso es una cosa que es abrumadora, pero también es interesante porque todos esos recuerdos también cobran una intensidad particular y uno los fabula y los reconfigura y los reconstituye de muy diferentes maneras, ¿no? Y por otro lado está la misma conciencia de la fugacidad, ¿no? Que yo he logrado, digamos, he logrado cierto equilibrio con la lectura la lectura y, digamos, una incorporación a mi forma de vivir y de actuar de ciertas tradiciones orientales, ¿no? Como el taoísmo, el budismo zen, ¿no? Entonces, la idea del desapego, ¿no? Entonces, claro, si somos finitos y sientes un apego demasiado extremo por el mundo, pues el sufrimiento estará ahí todo el tiempo, ¿no? Entonces, yo he tratado bueno, digamos que no he tratado, digamos, he incorporado lo que he podido de eso para lograr un punto de equilibrio y aceptar, digamos, esa fugacidad de la vida, la fugacidad de todo, ¿no? Y tratar de vivir el instante, ¿no? En el Tao es esta idea de la observación, ¿no? O sea, no como en otras tradiciones, eh,
orientales la meditación con los ojos cerrados, ¿no? Sino la observación, ¿no? Entonces, detenerse a observar, detenerse a vivir el momento que estás viviendo, ¿no? Y a veces eso es sumamente complejo, ¿no? Porque el ruido de tu propia mente no te permite vivir el presente. Es una cosa abrumadora, pero, pero cuando se logra es de inmensa plenitud, ¿no? Ajá. Qué importante todo lo que estás diciendo. Bueno, esta es una pregunta un poco larguita, pero pues bueno. La poesía, pensada para el formato libro, a diferencia de la que escriben los MCs del rap, concibe una diferencia que radica muchas veces en el anonimato del autor, ya sea por la poca distribución que se hace de los textos poéticos en formato libro, o porque en nuestros tiempos la escritura a veces no llega, salvo algunas excepciones, a convertirse en una verdadera cultura de masas. En tus textos, la voz poética parece confundirse con otras figuras múltiples y anónimas, por ejemplo la de Bamsky. También logras esto a través de los cantos andinos, que son en su mayoría difusos, de mapear en autoría adjudicada a una sola persona. ¿Cómo concibes tú la cuestión del anonimato en la literatura? ¿De qué manera entiendes esa suerte de borramiento del autor que atraviesa tu lenguaje? Es una pregunta muy interesante porque eh, estoy ahorita, digamos, en la Universidad Andina, eh, dirigiendo el laboratorio de poesía de la maestría de escritura creativa, ¿no? Entonces, una de los puntos claves que significa esta noción de autoría, la noción de autor, ¿no? La escritura como una huella particular, ¿no? Donde estén tus experiencias psicológicas, culturales, espirituales, antropológicas, etcétera, ¿no? Eh, y cómo eso se manifiesta en un texto escrito y la singularidad, ¿no? Entonces, claro, eso de algún modo es una de las búsquedas del artista en Occidente, ¿no? Ese estilo particular, esa singularidad que de algún modo pueda ser absoluta, ¿no? O tan inconfundible como sea posible, ¿no? Y claro, y por otro lado está este mundo que parecería casi eterno, ¿no? De toda la literatura ancestral, de toda la literatura oral, de toda la música que se ha transmitido sin registros escritos, que siempre se ha transmitido solamente por tradición oral y por eh, repetición, etcétera, ¿no? Y claro, yo pienso, eso me parece extremadamente conmovedor y yo de algún modo es algo que no siento que he resuelto del todo. Me gustaría, por ejemplo, escribir un libro que no tenga mi nombre, o sea, ¿no? Un libro de autoría colectiva, pero que no incluya los nombres de las personas que lo escribieron, sino que sea un autor, no sé, como las bandas de música, no sé. Entonces, como para fusionar esas dos ideas, ¿no? Recordé ahorita una cosa que señalaba el poeta José Agustín Goytisolo, él escribió un poema muy conocido que se musicalizó muchas veces, que se llama Palabras para Julia, es un poema que él escribió para su hija, ¿no? Y que él alguna vez estuvo en un concierto donde, no recuerdo qué cantautor lo estaba interpretando y él preguntó, así un poco con vanidad, ¿no? Le preguntó a la persona que estaba a su lado, le dijo, ¿y de quién es ese poema? Y la persona que estaba a su lado le dijo, es una canción muy antigua, ¿no? Anónima, ¿no? Y él se sintió contento, porque dijo, bueno, eso es lo que finalmente yo quería hacer, o sea, que sobrevivan los poemas, no mi nombre, ¿no? Ojalá se pudiera, ¿no? O sea, sobrevivan unos versos míos, ¿no? Que nadie se acuerde que yo los escribí, ¿no? Ajá. Increíble. Bueno, y aprovechando que te tenemos aquí, bueno, ya nos hablaste un poco de que diriges la cátedra de poesía en la Maestría de Escritura Creativa en la Andina. Quisiéramos saber en qué proyectos te encuentras trabajando en estos momentos, con qué nos vas a sorprender en el futuro, qué tienes pensado. Tú eres un autor que escribe bastante, ¿no? Que tiene una obra vasta y eres un autor joven también, ¿no? Y es increíble tener tantos libros tuyos en el mundo, ¿no?
Cuéntanos qué estás haciendo ahora, ¿no? Para saber. Bueno, ahí hay una cuestión que es quizás de método, ¿no? De cómo me funciona a mí. Entonces puede ser que algunos de estos libros sean más relevantes que otros o más significativos, o puede ser que alguno no sea en absoluto significativo, pues no lo sé exactamente. Pero lo que sí sé es que yo necesitaba en ese momento escribirlos, ¿no? Necesitaba escribirlos para, como cuando uno va haciendo un camino, va haciendo un recorrido. Entonces yo sentía, de pronto tuve esta obsesión y dije, no, yo tengo que escribir algo sobre esto. Y comienzo a coger pedacitos de cosas y se va armando, digamos, ese poemario. Eh, tengo un libro inédito que no sé cuándo vaya a salir, o sea, aparte del que gane el premio, que todavía está inédito, eh, pero ese no sé cuándo vaya a salir. Y estoy escribiendo otra cosa que tiene que ver con mi hija, ¿no? Eh, eh, ser, digamos, papá viejo, digamos, no exactamente viejo, pero no particularmente joven. Entonces, creo que entraña una serie de preguntas y de, de realidades que muchas veces te sobrepasan. Y ese sobrepasamiento, yo a veces lo resuelvo efectivamente resolviendo el problema, pero a veces solo lo puedo escribir, ¿no? Entonces, eh, sí, entonces tengo ahí algunos textos que tienen que ver con eso. Entonces no sé cuándo vayan a salir esos. Del otro día está terminado, pero tampoco sé cuándo vaya a salir. Ajá, sí. Bueno, y en este contexto de pandemia, tal vez, no sé, yo no pienso que tú seas un autor que merma sus posibilidades, sino que más bien todo lo que sucede, tú trabajas con el acontecimiento. Pero igual quisiéramos saber qué has estado leyendo últimamente para pues, compartirnos, igual tus lecturas son súper interesantes. ¿Cuáles son tus 5 libros ecuatorianos los 5 libros ecuatorianos que tú consideras que hay que leer sí o sí y por qué? También queremos saber cuáles son 5 autores contemporáneos y 5 libros a los que siempre vuelve, ¿no? Esta es que traje este número 5, ¿no? Para ver de qué manera podemos acercarnos un poco a tu biblioteca. Y 5 poetas necesarios, cuál es tu poema favorito de fantasías animadas de ayer y hoy, y si puedes que nos los leas, ¿no? Algo de fantasías animadas de ayer y hoy también. En principio quiero que nos recomiendes estos 5 libros ecuatorianos, 5 autores indispensables para ti, 5 poemas indispensables y al final una lectura pues de este libro maravilloso que no lo hemos leído todavía, pero que todos estamos un poco expectantes, ¿no? Chévere. Bueno, me preguntaste sobre 5 libros que considero esenciales dentro de la literatura ecuatoriana, sí, sería así. Sí, de la poesía ecuatoriana. Ajá. Ah, de la poesía ecuatoriana, perfecto. Eh, algo, eh, algo que, eh, un libro sobre el que yo vuelvo es sobre la poesía de César Dávila, ¿no? Ese es un libro al que yo regreso mucho, porque hay poemas que me gustan mucho, mucho. Yo, en una entrevista que me hicieron el día ayer o antes de ayer, yo decía que me pidieron una revista argentina que dijera tres poemas ecuatorianos y uno que yo sabía que tenía que estar de cajón era un poema de César Dávila, ¿no? Que se llama Espacio me has vencido, ¿no? Porque yo creo que ahí hay un montón de preguntas que tienen que ver con la espiritualidad, pero también con la historia y también, incluso ahora, no sé, se podría leer desde la física, no sé, desde la física cuántica, no sé. Entonces, yo creo que es un poema muy contemporáneo y creo que muchos de los poemas de Dávila se pueden leer con muchísimo interés en esta época, ¿no? Entonces yo creo que la poesía de César Dávila es, es, em, es una referencia sin duda importante. La poesía de Roy Sigüenza, ¿no? La poesía de Roy Sigüenza también se me hace como muy
significativa. Es una obra, curiosamente es una obra breve, pero es una obra muy, creo que es un caso muy similar a la de el poeta catalán Gil de Viedma, que escribió no más allá de, no sé, 120 poemas. Es una cosa muy, una obra muy breve, pero contundente, ¿no? Entonces, él hizo, digamos, su propia antología, ¿no? Roy Gil de Viedma, en fin. Eh, Estoy pensando que yo en el curso anterior les hice leer a los varios poemas de Sonia Manzano, que yo creo que también la poesía de Sonia Manzano se puede leer con mucho interés, ¿no? Eh, y he dicho otros nombres. Eh, voy a tratar de, voy a tratar de pensar algo más. Mario Campaña, la poesía de Mario Campaña también, yo creo que sí. Y voy a nombrar al un poeta que ya no está, que se llama Kel Verax, que tiene una obra muy singular. La releí hace poco y creo que me gustó más ahora en la relectura que la primera vez, lo cual me parece que es significativo de que hay cosas muy interesantes ahí, que se puede eso leer de muchas formas, ¿no? Sí, pues la siguiente pregunta, claro, es que son un montón de preguntas como en una, y seguramente ya te olvidaste, pero la siguiente pregunta era 5 autores contemporáneos que nos puedes recomendar. Tienen que ser poetas o pueden ser No, pueden ser autores de lo que tú consideres que quieras compartir. ya. Bueno, voy a mencionar no, aparte de Andrés Cadena, voy a mencionar el resto van a ser mujeres. Entonces, me parece que esto es nepotismo, pero voy a mencionar a Gabriela Vargas, ¿no? Sí. Tiene un par de libros muy notables, o sea, creo que sí. Eh, mm, la, esa mezcla entre cotidianidad y una mirada como expresionista, fantasmagórica que tiene la poesía de Gabriela. Luego está la poesía de Carla Vadillo también. Tiene como un viaje como espiritualidad, una voz, es como andrógina, ¿no? Que también me parece como, eso es algo como que yo no lo había leído en la poesía, encontré una voz andrógina, ¿no? Y voy a, de María Valladares también, el libro este Guayaquil, ¿no? Parece que tiene unos poemas singularísimos, cosas que yo no había leído tampoco acá, nada. Y bueno, también voy a mencionarte a ti, Juliana, que está ahora aquí. No, bueno, está bien, no, entonces no, Juliana. ¿Sabes? Un libro de Andrea Rojas, que también me gustó mucho. Un libro así como muy, un libro delirante sobre un conejo, que lo leí, eh, no, es un delirio sobre roedores, muy singular. Ajá. Y bueno, para que cerremos con broche de oro esta conversación súper linda que hemos tenido contigo y estas recomendaciones maravillosas, si nos podrías leer un poema de tu último libro que ganó Laurel Espinosa Polit para pues darnos un abreboca de lo que se viene. Ya, perfecto. Entonces, solo un señalamiento, porque el libro casi que copia el título y solo la última palabra es diferente, fantasías animadas de ayer y alrededores, ¿no? Entonces, sí, pero es casi, ya. Entonces voy a leer un texto que a mí me gusta, que a mí me gusta de este. No es demasiado breve, tampoco es demasiado largo. Dice, se llama Canción de la vida mansa frente a los ex amigos y tiene un subtítulo entre signos de interrogación. Dice, ¿por qué la soledad no viene con figuras adhesivas para coleccionar? ¿No? Uno, ¿es honesta la vida? En mi ventana, un tren avanza en sentido contrario a todo lo que existe. Soy lo que va en cualquier dirección. Siempre he sido un simulador sincero. Protejo mis mentiras. Nunca estuve en el mundo. Quizás anduve lejos. Pero dentro de cada hoja de los chopos ancianos,
como el peregrino de una ficción vacía. Una motocicleta vieja bajo el sol del desierto, un esqueleto de niño con sombrero de papel periódico, esperando llegar a la estación donde la vida inicia. Miro la carretera, las luces de la ciudad, los letreros que dicen a pocos kilómetros va el cielo, álamos amarillos, los pies de una mujer que ríe y sobre todo una manzana roja sobre la mesa de la cocina. En la vida hay distancias, pero también mi casa sobre la punta de un lápiz y un hombre destruido. En la mesa, una cáscara roja junto a un cuchillo viejo. Su aroma sirve para olvidar que allí un niño saltaba sobre un mueble. La manzana es un desfile de distancias sobre un plato de lata. No hay sitio como vaciar los ojos, no hay corazón como no estar allí. 2. No espero ya nada de los árboles, o quizás no sentir esta nostalgia errante, la mente, su alimento, la luna de todos mis destrozos. Imagino polillas de aguardiente recuperar la tierra. Existen, hay polillas de aguardiente. Ellas me sueñan, soñaban que me destruían. He visto alguna vez seres así. No estoy demasiado seguro. Los ojos engañan a los árboles. El tren avanza y voy ligero de equipaje. Lo que miro es la colisión de un sueño. Si quemaran la granja de la colina donde corren los patos y faisanes, podría decir que ese incendio es real. Quizás solo entonces puedo tocar el fuego. En mi mente, el propósito de la vida es mancharme la cara. Observo una autopista donde los autos desaparecen, donde los búhos sueñan un paraíso eléctrico. Las sillas y los platos traducen mis montañas para todos los niños que han muerto sin ver una mujer bordando junto al mar. Una barca perdida es el nombre de un muchachito ciego que lee sus heridas en cada cosa que sostiene. Yo sueño las flores apagadas en un jarrón vacío. 3. Echo a andar mi maquinita ilógica. Ese lápiz hace girar el cassette de mi música, mientras gira la mano como una matraca. Puerta 1. Mi mano, un arroyo, la espuma que distingue su norte de mi nada. Puerta 2. Mi casa o la frontera donde todo se inunda. Puerta 3. Nunca tendré un país para ofrecerte. Quizás un globo rosa que sube por el cielo es madrugada. Puerta 1. Ni para ti ni para mí. El cardenal se posa en la casa de fuego. Puerta 2. Soy inhabitable, pero tú estás en mí, lejos de mí, muriendo. Puerta 3. Aprieto mi corazón entre dos dedos de flores, como esa está hecho mi cuerpo. Puerta 0. ¿Y quién era ese que te esperaba en mi cuerpo cuando ya nadie te esperaba? Puerta 0. No me visites de nuevo, porque quizás siempre estaré para ti. 4. Una semilla es un árbol que no sabe todavía cómo volver al cielo. Entre todas las cosas de mi casa hay algo que me expulsa. Quizás son árboles que arranco desde dentro y que coloco tras los ojos que cuidarán al niño que mirará el amanecer luego de 3 segundos. 5. Me ahorro las palabras que no me necesitan. Soy lo que me inunda. Ese cielo, una flor teorema, un extrañado límite. Mi silla favorita está en el centro de una sala donde mis niños interiores anhelaban morir, pero su paso es lento. 6. Una bolsa de compras ocupa el centro del sofá donde hace años dormía un amigo que ya no volví a ver. Así de variable es la mente en que nos apoyamos para sobrevivir o mirar los rascacielos. Varios obreros construyen un límite al paisaje, una caja para varios humanos que no quieren sentir. 7. Si alguien mirase las cosas desde el cielo, ¿qué vería? La superficie terrestre, dos novios que se dan la mano en un suburbio industrial, las 9 de la mañana de un jardín donde croan los sapos y los grillos se duermen. Caen gotas sobre las ventanas de una camioneta deportiva. Al lado, entre parcelas de terreno, varias mujeres ríen. Susana, madre, 39 años, Grace, abuela, 67, Cora, hija, 14. Ellas están presentes en una casa vieja y eso verá el gavilán o la capa o la cámara de algún satélite con su ojo secreto. Si se aleja verá un punto negro, una mancha lacrada, una zona irreal. O verá un niño y un corazón que festeja el campeonato de un equipo que descendió hace 20 años. Una mano saca una cerveza de la nevera. Un hombre huye hacia la liebre que lo persigue con preguntas. Mi perro muerto es habitado por todos los perros que no tuvieron casa. 8. Soy la casa de un soñador insomne y el movimiento de un tren hacia lo irreparable. Un hombre es los árboles cortados que el tiempo educa. Soy yo, instalación de arte abstracto en un centro comercial vacío.
un parque donde los columpios son mi vida y dos eucaliptos que se alejan y sueñan mientras el tren avanza, los veranos que siguen a los campos inertes, una montaña, dices, solo hecha de sonidos. La verdad es que escucharte es como caer a un sueño así bastante increíble. Estoy muy conmovida y es muy lindo poder haberte escuchado y saber que ese libro viene con muchísima fuerza, ¿no? Y con muchísimas imágenes que siempre estás inaugurando. Bueno, muchísimas gracias, Juanjo. Ha sido un gran honor tenerte aquí, una cosa maravillosa tenerte en este jueves de libro. Agradezco en nombre del Ministerio de Cultura y Patrimonio, en nombre del Ministerio de Educación y la Organización de Estados Iberoamericanos y la Cámara Ecuatoriana del Libro tu disposición para participar en esta entrevista. Muchas gracias también a quienes nos están escuchando. Les invito a participar en la siguiente edición de Jueves del Libro, que será el 19 de octubre, donde contaremos con la participación del académico brasileño, experto en políticas de la lectura, José Castillo. Muchas gracias otra vez, Juanjo, y nos vemos próximamente.